Me da mucha alegría ver la Asociación Colombiana de Cirugía Robótica, cómo creció, era un sueño hace 5 años, ya ver en cabeza de ustedes de la Fundación Santa Fe que esto siga para adelante, que vayamos en el tercer simposio, pues esto nos llena de orgullo. Lo que les dije hace un rato, ¿qué les puedo decir después de 4.000 cirugías de próstata? Que esto es una realidad absoluta, que la cirugía mínimamente invasiva o la cirugía robótica o la cirugía laparoscópica llegó para quedarse y ya se quedó, ya está con nosotros hace muchos años y estamos hablando del desarrollo completo de hacia dónde va esto. También me dio alegría muchísimo ver al doctor Plata hablando de laparoscopia y hablando de robótica, eso a mí creo que es el top del día de hoy, porque Mauricio era, pues en su práctica diaria, nunca pensé que iba a migrar hacia esta área. De Camilo nunca lo dudé, porque Camilo, excelente cirujano abierto y pasó a la cirugía robótica y hoy en día pues es el gold estándar para el dolor de mucha gente en el mundo entero. Entonces voy a tratar de demorarme un poquito más de lo habitual porque Juani quiere que nos demoremos un poquito más. Sin embargo, todo este proceso de crecimiento hasta la cirugía robótica, estamos hablando de 23 años, no estamos hablando, siempre que hablábamos de cirugía laparoscópica y hablábamos de cirugía robótica, siempre decíamos, es que es el futuro, y el futuro es este, y la robótica es esto, y no, la robótica ya es un procedimiento viejo, y como decía el doctor Plata hace rato, ya estamos en el single pore, y van a seguir llegando más tecnologías, más cosas, y desafortunadamente nosotros los cirujanos laparoscopistas puros como yo, somos apenas el 0.6%, o sea, estamos en vía de extinción, pero el 0.6% es en Estados Unidos, no es en Latinoamérica. Latinoamérica es un país pobre, Latinoamérica es un país que tiene un problema grave que es lo que se discutía esta mañana, el costo. ¿Cómo podremos nosotros pagar a todos los pacientes o que todos los pacientes quieran tener acceso al robot? Es ahí donde está el problema, es el tema de costo. Y esta discusión esta mañana sobre cómo hacemos para que el sistema pague, que el sistema cubra el costo del robot es muy difícil. Solamente el acceso, como ponemos los puntos claves de esto que yo le he llamado puntos clave en el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva, es el acceso, y en Colombia somos muy pocos, y Bogotá está centralizado. Forero tiene el cancerológico como entidad pública, y como lo dijo él, es maravilloso porque es de los únicos en el mundo que tienen en Latinoamérica un centro de este nivel. Camilo aprendió a manejar el tema con el doctor Sotelo, otro padre de la cirugía mínimamente invasiva, y se quedó en Marley haciendo su cirugía robótica, y la Fundación Santa Fe tiene un nicho, Mauricio, que a usted le ha tocado pelear igual que yo, cómo lograr que nos cubran estos procedimientos, cómo nos tocó luchar. Cuando yo empiezo la historia mía de César Andrade hace 23 años, cuando yo lo digo esta mañana con Juan Ignacio, fuimos hasta el Ministerio de Salud, al sótano, a llevar los kits de laparoscopia, y la gente se reía de nosotros hace 23 años. Cómo me tocó pelear con todas las prepagadas y con las EPS para poderles hablar de cirugía laparoscópica. Cómo nos tocó hace 23 años llevar una torre o varias torres de laparoscopia hasta medicina legal para poder empezar los primeros cursos. Luego Mauricio nos acolitó por mucho tiempo a través de la Sociedad Colombiana a dictar cursos en la sociedad, y hacíamos cursos de 200 personas y eso era maravilloso. Pero mire que la historia se repite. Pasa la laparoscopia, se acepta la laparoscopia y este fenómeno se vivió entre los cirujanos abiertos a la RTU. Recuerden ustedes cuando el profesor Latif fue el pionero en todo este tipo de cosas de las cirugías abiertas a la cirugía endoscópica, y eso fue todo un proceso. Ahora, 15 años después o 10 años, me toca vivir a mí nuevamente el proceso de cirugía laparoscópica a la cirugía robótica. Entonces, ¿cómo logramos nosotros, como lo decía yo esta mañana, enmascarar de alguna manera el costo? Porque efectivamente es muy caro, es costosísimo la cirugía robótica, pero Juan Ignacio y todo el grupo de la Fundación están haciendo algo muy interesante, que es poder demostrar con números que esto puede ser viable, y ya es viable. Mauro, ¿cuántas cirugías llevan ustedes aquí en la Fundación? Todas las que ustedes quieran. Entonces, empezamos nosotros con eso y de alguna manera la barrera se ha ido moviendo y lo hemos logrado. El otro punto importante es la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje en cirugía laparoscópica, pues indiscutiblemente es mucho más difícil, pero
la gran diferencia mía es que en mi época yo no tenía mentor, y al no tener mentor era un tema mucho más difícil porque era sobre error, lo logré, lo hice, lo pude, y hoy en día los fellows que están pasando con nosotros pues tienen la posibilidad de que hayan muchos más cursos, mucho más guiados y la gente puede aprender mucho más rápido. La cirugía laparoscópica, claro que es difícil, pero es como todo, todos son curvas de aprendizaje y todo se aprende y todo se logra aprender. Los tiempos quirúrgicos indiscutiblemente también han cambiado mucho porque también han cambiado las torres, también han cambiado la tecnología, también han cambiado los equipos y obviamente al cambiar todo, los tiempos se han reducido. La semana pasada, yo no sé si Camilo vio a Rafael Coelho pasando un Instagram diciendo prostatectomía radical guiada por laparoscopia robótica en 22 minutos con linfadenectomía pélvica. Juanito no está tan lejos, que se demore 40 minutos una radical de próstata, pero que el récord mundial, bienvenido Juan, estábamos felicitando. 22 minutos récord mundial en cirugía robótica hace 8 días por Coelho. Yo no sé si eso sea bueno o sea malo, pero lo que quiere decir es que es una curva de aprendizaje extremadamente importante. Y si es extremadamente importante, quiere decir que las cosas se logran. Juan acaba de hacer una próstata preciosa en este momento y fueron 45 minutos, Juan, más o menos. Un tiempo muy importante. Y eso es relación directa con el tiempo quirúrgico para poder desarrollar la habilidad. Pero, ¿cuál es el problema o qué es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día? 2023, siglo XXI, somos un centro de remisión para prostatectomía radical aquí en Bogotá, como es la Fundación, como es Marley, como es el Instituto Nacional. Pero a mí me está llegando un 90% de remisión de pacientes para que yo les haga la cirugía laparoscópica. Y últimamente que ingresé a CETIC, volví nuevamente a la cirugía robótica y estoy yendo a CETIC a operar la cirugía robótica. Pero el tema es que el paciente que me llega de afuera, el paciente que llega de República Dominicana, el paciente que llega de Costa Rica, me viene pidiendo la radical de próstata robótica. Yo medio intento voltearlo para la laparoscopia y el paciente por tema de marketing, por el tema de Google, por el tema de lo que está de moda, como dijo aquí el doctor Plata, la gente pide y exige la robótica. La pregunta es, ¿qué porcentaje de los pacientes pueden pagar una cirugía robótica? Entonces, estos son los 5 puntos claves que yo les quería contar a ustedes hacia dónde va la cirugía robótica y cómo está en este momento la cirugía laparoscópica. Curva de aprendizaje, pues ya hemos hablado en el transcurso del día, los tiempos de curva de laparoscópica son mucho más largos que indiscutiblemente que la cirugía robótica. Como su nombre lo dice, la cirugía robótica es intuitiva, como lo mostraba Daniel Sanabria esta mañana, un niño de 7 años versus un residente de segundo año, y el chino pudo hacer más fácil los puntos que una persona ya cirujana preparada. Entonces, el tema es laparoscopia robótica y abierta, 250, robótica mucho más fácil. Yo siempre me detengo en esta diapositiva porque sigue siendo la moda. Casi parecida a la diapositiva del doctor Plata, donde aparecen las modelos con el robot, es esto. La gente está pidiendo la robótica. Nosotros llevamos 4.000 casos y alcanzamos en la época que tuvimos el robot en la clínica Los Nogales, alcanzamos a hacer 300 prostatectomías. Pero los resultados a través del tiempo fueron siendo muy buenos, hasta llegar a unos resultados hasta el 97% en cuanto a continencia y llegamos hasta un 90% en tema de potencia sexual en todos estos pacientes. Y claro, tiene muchos factores pro y contra del estado del paciente, enfermedades, comorbilidades. Pero ¿cuáles son mis trucos? Que era lo que Juani me pedía. Esta mañana ahorita estábamos hablando del abordaje extraperitoneal. Realmente yo hago el extraperitoneal, pero es porque yo lo aprendí a hacer así. Pero yo no veo ninguna diferencia cuando hacía los abordajes en el robot transperitoneal versus las extraperitoneal, es lo mismo. El hilio es el mismo, el espacio es el mismo. Yo creo que lo que hablábamos con Juan es lo que uno haya aprendido a hacer. Uno ver al doctor Rasweiler operar por vía extraperitoneal o ver a Valencién en esa época operar por vía extraperitoneal, pues eran unos grandes profesores, pero estamos hablando de hace 25 años atrás.
Pero hoy por hoy el abordaje extraperitoneal sigue siendo fabuloso en las personas que lo aprenden a hacer. Yo le digo a mis residentes, aprendan a hacerlos, hágalo, aunque les cueste un poquito más trabajo, porque realizarlo transperitoneal es muy fácil, colocar los trócares es muy fácil, buscar la posición de los pacientes es muy fácil, el extraperitoneal es un poquito más difícil, pero se logra conseguir. Sí, bisturí armónico. Cuando yo estoy en preparación de las cirugías en el centro nuestro, todo lo que es cirugía de próstata o todo lo que es cavidad pélvica lo hacemos con bisturí armónico, todo lo que sea tracto urinario superior lo hacemos con ligachur. Ligachur de 10, ligachur de 5 para tracto urinario superior. Pero no es que yo ame el bisturí, yo creo que me acostumbré a operar con el bisturí armónico, pero uno puede hacer la radical de próstata como la hizo Juan ahorita, sin ninguna energía de estas, sin ningún instrumento inteligente. Con que uno lo aprenda a hacer con el instrumento que usted lo puede hacer, es el mejor instrumento. La disección del lápiz, yo creo que Juanito mañana que vamos a hablar del tema de cómo disecamos el lápiz, ahí hay dos trucos importantes que yo quisiera contarle, pero lo vamos a hablar mañana. En la disección, yo difiero un poquito en la disección de Juan, yo todavía tengo la escuela antigua, yo todavía estoy colocando el punto del complejo, a algunos pacientes les conservo el pubo prostático, a otros pacientes no les conservo el pubo prostático, pero básicamente para manejar el APES, el secreto tanto en robótica como en laparoscopia es colocar un punto en el APES, donde yo con la mano izquierda o con uno de los brazos pueda mover el APES para un lado o para el otro para poder disecar la bandeleta, pero eso lo vamos a hablar el día de mañana. A mí sí me tocó el cambio de la tecnología del Bilot. Con Juan empezamos con Bicril, se nos atravesaba el Bicril, se nos dañaba la aguja, se nos rompía la aguja, el Bicril no se movía. Luego pasamos a los monofilamentos hasta que llegamos al Bilot y el Bilot realmente nos cambió en forma importante lo que es el tema de la anastomosis. También hacemos el Van Beethoven, como lo hace la gran mayoría de las personas. La preservación de las baletas, pues eso, el secreto mío, Juan, y todavía sigue existiendo, es marcar las bandeletas. Yo las sigo marcando, obviamente siempre tengo en mi mano una tijera Johnson & Johnson o en el robot, que son tijeras muy finas que nos permite ir marcando. ¿Y por qué llamo marcar? Porque cuando uno moviliza la próstata y cuando uno llega al APES, la situación de las banderitas pueden cambiar, entonces le permite a uno saber exactamente por dónde va, pero eso lo discutimos mañana. Y la reconstrucción del piso pélvico, también hacemos los puntos que acaba de hacer Juan y también hacemos en todos los pacientes la reconstrucción de Rocco modificada. Me parece que si llevamos la fase de nobiliar a toda la parte del recto uretralis, le da un soporte a estos pacientes y permite que la incontinencia en aquellos pacientes no es que se mejore, pero sí que se recupere más rápido. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Esta charla me tocó darla hace 6 meses en México. Si la laparoscopia sigue siendo vigente versus la cirugía robótica, yo pienso que en países, como les dije ahorita, sigue siendo vigente. Si uno tiene en el consultorio o tiene en el centro de entrenamiento o en el centro donde uno esté trabajando, usted tiene la opción de enseñar laparoscopia, pues maravilloso, porque la laparoscopia sigue siendo un procedimiento de mínima invasión. Pero si usted también tiene el robot Da Vinci que le puede ofrecer a los pacientes, pues también dice, bueno, también te la puedo hacer por robótica. Entonces, tener esas dos opciones es fabuloso a poder manejar esos dos temas, pero en cuanto a que el robot tiene tercera en 3D, la laparoscopia también existe en 3D. Ahorita las nuevas plataformas laparoscópicas tienen todas las tecnologías del mundo que se asemeja muchísimo a la cirugía robótica. Entonces, cuando uno mueve o cuando el cirujano laparoscopista, en el caso mío, migramos a la cirugía robótica, todos nos pregunta, ¿fue más fácil? La respuesta es no. Los cirujanos laparoscopistas que migramos al robot nos cuesta más trabajo, por una razón muy sencilla, que nosotros queremos simular los mismos movimientos en laparoscopia que en cirugía robótica y son totalmente diferentes. Por eso, el cirujano de cirugía abierta que migra a la cirugía robótica aprende en forma intuitiva a manejar mucho más fácil las pinzas. Ese es el mensaje que yo les puedo decir desde el punto de vista de mi experiencia. Bueno, para terminar, decirles
Yo soy un fan robótico, me encanta la cirugía robótica, los quiero felicitar por todo este esfuerzo que están haciendo, pero nosotros los laparoscopistas seguimos ahí en la mitad de ese árbol y también seguimos haciendo procedimientos importantes. Actualmente debemos ofrecer técnicas mínimamente invasivas, lo que tengamos en nuestros consultorios, y lo que esta mañana dijo Juan Ignacio, estas palabras de este hombre que fue el mejor amigo de mi mentor en Londres, es cierto, la laparoscopia es mucho más económica, pero sigue siendo muy viable en países latinoamericanos como el nuestro. Y para concluir, esta es una frase que escuché ahorita en el Congreso en Milán este año, y es que la tecnología suele ser bastante neutral. Es como un martillo que puede usarse para construir una casa o para destruirla, la casa de alguien. El martillo no es lo importante, casi siempre depende de nosotros determinar si la tecnología es buena o es mala. Muchas gracias.